vamos a hacer una breve intro, que tenemos aquí a 8 personas ya, así que vamos a saludar al personal. Nosotros somos Juanjo Lucas por ahí, Jaime González por aquí. Y hoy vamos a hablar de temas como el transhumanismo, el poshumanismo, vamos a hablar del mundo cyborg, el mundo solarpunk y queríamos hacer un disclaimer antes de empezar, ¿no, Juanjo? De que simplemente vamos a compartir opiniones, vamos a intentar arrojar algo de luz y un poco introducir el tema para nosotros mismos, para vosotros y al final que se pueda abrir también una línea de debate luego en Discord más allá de esta conversación. Así que queremos avisar que no somos expertos, pero que vamos, que vamos a poner toda nuestra mejor intención en compartir información y opiniones. Exactamente. La idea es poder abrir el debate, poder empezar a meternos un poco en las vetas de todos estos asuntos para entre todos ir generando un diálogo y que pueda tener, no sé, pueda tener algo de estímulo para nuestra forma de entender el futuro, que pueda ser pues eso, un repaso sobre conceptos que todavía están un poco en la periferia, pero que empiezan a tener bastante flujo de información en torno a ellos y que son estimulantes y sobre todo nos sirven para repensar un poco la idea de identidad, en este caso a través del transhumanismo y del posthumanismo, y de qué manera vamos a existir en el futuro y si estamos ante el nuevo advenimiento de una nueva especie o es algo que ha existido siempre. Vamos a un poco a desgranar todos estos temas, pero con las manos por delante de que seguramente tendremos muchísimos fallos en lo que digamos. A lo mejor hay pequeños errores conceptuales que os invitamos a que subrayéis y a que entráis al debate y nos podáis corregir. ¿Tú cómo definirías, Juanjo, si se lo tuvieses que explicar a mi abuela, cómo le explicarías lo que es el transhumanismo? ¿Por dónde podríamos empezar este debate? Yo creo que podemos empezar por casi lo etimológico, ¿no? El trans, ¿no? El prefijo trans ya te pone en una situación, ¿no?, mental, que es la de algo que es al otro lado o que transita o que pasa de un aspecto a otro, ¿no? En este caso, si hablamos de transhumanismo es porque estás pasando de una situación de humanidad a otra, ¿no?, que puede ser todavía dentro de la humanidad pero con matices, o que en el caso del posthumanismo puede llegar a ir ya más allá de lo humano, es decir, de abandonar la condición humana. Para acotarlo un poco más, la idea sería pues aquellas personas que deciden, generalmente voluntariamente, utilizar la tecnología para experimentar nuevos sentidos y para desarrollar nuevas capacidades o nuevas condiciones que no están biológicamente prescritas en nuestro genoma o que no están de alguna manera planificadas biológicamente en nuestro nacimiento. Entonces es una especie... Lo que hablábamos el otro día, Juanjo, o sea, por ejemplo, para situar un poco también a la audiencia, y al final, como hablamos al principio, estamos hablando de opiniones, pero ¿dónde empezaría la línea que define el transhumanismo, ¿no? Porque, por ejemplo, si mi abuela lleva un marcapasos, es el ejemplo que poníamos el otro día. Exactamente, has abierto un melón muy interesante porque es ahí donde está la línea divisoria, ¿no? Yo creo que hay muchos matices, pero a priori podemos ya, de hecho es un debate, ¿no? Si ya somos transhumanos desde el momento en el que decidimos utilizar gafas o decidimos ponernos unas lentillitas en los ojos o como tú dices, tenemos un marcapasos que nos permite, ¿no?, una nueva vida. Todos estos elementos yo creo que se diferencian en algo muy específico y creo que es el que haya una relación de valor con la tecnología, es decir, que lo que se plantee es utilizar la tecnología para experimentar y para deformar o pervertir la condición humana. Esto quiere decir que hay un discurso ideológico detrás y que no es solo una cuestión de elementos que se incorporan al cuerpo para transformar nuestros sentidos, sino que hay una exploración. Por eso la mayoría de
de cyborgs se autodefinen cyborgs desde el mundo del arte. Generalmente hay una parte muy performativa dentro de todo esto, ¿no? Porque hay una experimentación en relación a los límites del ser humano. Todo lo que planteamos hasta ahora, como por ejemplo las lentillas, las gafas o el marcapasos, lo que plantea es recuperar una condición previa o una condición natural, pero subsanada con la tecnología. Es decir, que lo que estamos haciendo es poner remedio a taras o a pequeñas fallos de nuestra vida que se ven solucionados, ¿no? Por ejemplo, la amputación de un brazo y un brazo biomecánico, o un marcapasos para alguien que le falla el corazón. De alguna manera estamos restituyendo la situación original del ser humano. Pero la experiencia transhumana, la experiencia cyborg, plantea primero un posicionamiento ideológico, es decir, yo quiero o me interesa transitar hacia otro escenario de mí mismo en el que experimente con nuevos sentidos que de manera original yo no tenía previsto que existieran en mi condición, ¿no? Es una especie de gadget extra que te genera pues, sensaciones que nunca hubieras podido sentir. Y yo creo que esa es la línea divisoria, a lo mejor, entre cómo la tecnología simplemente se incorpora para mejorarnos o para mantenernos en una situación original, a la del ser humano propia, y lo otro es acercarnos a una nueva versión de nosotros mismos que pone en tela de juicio la propia idea del género humano. Y de hecho, ahora sí, abriremos otro melón que será también esa transitación, esa superación de la idea de género. O sea, en los cyborgs tampoco existe el género porque nos basamos ya en la categoría taxonómica ya del género como género humano. Ya no es género binario ni nada por el estilo. Vale, pero espera, no corras. Por ejemplo, ¿tú considerarías o si se consideraría cyborgs a las personas que por no cuenta propia, sino por un accidente, por ejemplo, se le amputa un brazo y luego se le tiene que poner otro brazo tecnológico? Porque al escucharte hablar defines que va un poco en torno a la idea de sentir de forma diferente y de forma consciente, tú al alterar tu propia física, integrarla con la tecnología. Entonces, ¿tú dirías que es algo que tú tienes un poco que autoimponerte ser cyborg y decidir ser cyborg, o es una cuestión que en el momento en el que te implantan un marcapasos o ya se pasa esa cuestión ya propia, sino que realmente es impuesto? ¿Se consideraría cyborg también? No sé si me he explicado o le he dado demasiadas vueltas al rollo. No, te has explicado perfectamente. Yo creo que, o sea, partimos de que, por ejemplo, está la Cyborg Foundation, que la han creado, pues está creada por Neil Harbinson y Moon Rivas, que ahora hablaremos de ellos también. Son dos reconocidos cyborgs españoles. Y ellos mismos plantean que la definición de cyborg todavía está en constante cambio. O sea, todavía es difícil definir qué es cyborg y se está planteando el ciberismo, ¿no? como una nueva especie, y todavía no hay una definición clara, salvo la idea de que plantea una relación nueva entre el ser y la tecnología, ¿no? entre lo que históricamente ha tenido una escisión, ¿no? que era la tecnología iba por un lado y lo humano iba por el otro. Ellos lo plantean como un maridaje natural, ¿no? Entonces ahí, en esa abierta definición que todavía está como por acotar, entraríamos en ese debate que tú planteas de si uno involuntariamente puede considerarse cyborg solo porque aplica la tecnología para sentir algo diferente, ¿no? Y yo creo que la diferencia es básicamente proposicional, ¿no? O sea, que tú de alguna manera te acerques a la tecnología buscando superar los límites, como decía antes, de lo que te es dado de forma natural. Un brazo te es dado de forma natural, pero tienes un accidente y lo pierdes y se te recupera, se te restituye y entonces vuelves a tu situación natural, salvo que tienes un elemento nuevo, que es un brazo, que lo experimentas de otra forma, pero que de manera biológica lo podrías haber tenido, ¿no? Eso seguramente es, pues se puede llegar a considerar ser un cyborg, pero en una reflexión un poquito mayor,
a lo mejor lo que habría que plantearse es si el ser cyborg supone, por ejemplo, realmente tener una sensación como le pasa a Neil Harbinson, que él tiene acromatismo, es decir, es ciego de colores, pero gracias a un elemento exterior que conecta con su cerebro, es capaz de sentir los colores, se genera una sinestesia, y eso nadie lo tiene, bueno, salvo mutaciones, ¿no? Esa sinestesia que experimentan algunas personas, nadie tiene. Entonces estás haciendo un upgrade de tus skills o de tus sensaciones que nunca hubieras podido sentir si no hubiera sido por eso. Y a lo mejor ahí, en esa búsqueda exploratoria de hacia dónde podemos llevar todo esto, sí que hay una definición de cómo el sujeto se enfrenta a la tecnología para definir qué es ser cyborg. Es decir, que sí que hay una cuestión propia de voluntad que te haría llegar a ser cyborg, más allá que de manera, pues no digo pasiva, pero de una manera pues meramente recuperadora aparezcan elementos que ya hubieras tenido, salvo porque has perdido por accidentes o otras cuestiones así. Igual no ha sido demasiado claro, pero creo que esa es una diferencia. Como el 97% de las veces que hablas me explota la cabeza con cada 3 frases, pero estaba intentando ver cómo reconducirlo hacia una pregunta, porque yo te pregunto a bocajarro sobre lo que se me va ocurriendo de lo que escuchas, porque, bueno, intento ponerme en el punto de vista de alguien que no entiende nada, y se me da muy bien, porque como no entiendo nada de esto, así que te pregunto, por ejemplo, ¿tú crees que cuando pasemos la fase de empezar a realmente injertar tecnología como puede ser Neuralink o la antena, en este caso de Neil Harbinson, una cuestión que me surge es el avance de la tecnología es súper rápido y además cambia, pues a nivel forma cambia constantemente. Entonces, ¿crees que, por ejemplo, la tecnología que tiene implantada en el cráneo Neil Harbinson de aquí a pocos años va a estar desactualizada, o una vez que pasas a convertirte en un cyborg se convierte tu estilo de vida un poco como el de un iPhone, que tienes que ir actualizando tu sistema operativo para estar acorde con los tiempos? Pues eso, según te vas haciendo modificaciones, o según va cambiando la red, o según va cambiando pues todo el sistema conectivo del internet, por ejemplo. Pues la verdad que sí que es interesante plantearse eso, ¿no? Es como estamos acostumbrados a pasar por el médico y a que cuando tengamos un problemita ir a hacernos una revisión, un chequeo y ver cómo podemos hacer esa mejora de nuestro código base, ¿no? Que es la propia genética. Y vamos viendo cómo, si tenemos una apendicitis nos operan, si nos rompemos un brazo pasamos por una escayola, hacemos todo el rato actualizaciones de nuestro cuerpo desde la propia medicina ortodoxa, digamos, ¿no? Y a lo mejor esas actualizaciones que tú dices serían el chapa y pintura o el boxes de la versión transhumana de nosotros mismos. En el momento que incorporamos ese software a nuestra a nuestra biología, pues ya no es una biología connatural, sino que es una biología exobiología, y tiene que pasar por boxes también para esas actualizaciones y ponernos a punto, ¿no? Hacernos el chequeo digital, ¿no? o el chequeo cibernético para pasar a corregir esos pequeños fallos que puedan ir generándose, ya sea por desactualizaciones o porque el propio software va cayendo se va, digamos, desgastando. De hecho, Neil Harbinson habla, ¿no? De que se ha ido metiendo en nuevas versiones de su antena para meter matices, ya no solo porque se queda obsoleto, sino porque, como decía antes, el movimiento cyborg es exploratorio. O sea, no es estático, no me quedo aquí y ya está, voy incluyendo nuevos elementos. Entonces, a lo mejor voy planteándome y ya, pues eso, ya no es una cuestión de que mi cuerpo dé de sí o no, sino que yo puedo, por voluntad, darle ese nivel nuevo a través de una actualización. Otra de las cuestiones que tú siempre lanzas y que también me dejan bastante loco es, no sé, o sea, se habla mucho del miedo de pasar, digamos, a esa fase, a la realidad Black Mirror,
donde todos nos convertimos en cyborgs y pagamos en vez de con el móvil, con un chip que tenemos en la muñeca y demás. Y obviamente hay mucha resistencia, ¿no? Porque queremos un poco mantener esa visión purista pues eso, de mantener el cuerpo limpio y, no sé, puro, ¿no? Sin externos. Pero la pregunta o la reflexión que tú sueles hacer es: nosotros ya delegamos en la tecnología un montón de cosas que antes eran esenciales incluso para el desarrollo de la humanidad, como era, por ejemplo, orientarse y poder pensar a futuro. Entonces, no sé si quieres hablar un poco de esa reflexión. Sí, a mí me genera curiosidad o sea, el pensar que, o sea, el vernos a nosotros mismos como algo que se ha mantenido fijo en el tiempo, o sea, nuestra evolución biológica como que se mantiene constante, pero realmente es a través de los elementos culturales como la tecnología que estamos generando pues eso, una serie de estilos de vida que de una manera de otra acaban penetrando en el propio sustrato de lo que somos. O sea, es como que nos acaban definiendo a nosotros mismos, ¿no? O sea, es un camino de ida y vuelta. Creamos tecnología y la tecnología a su vez vuelve a nosotros y nos acaba definiendo. Entonces, la relación con la tecnología, bueno, ya hablo es muy interesante, hay un libro muy interesante que se llama La cuarta discontinuidad, que luego ya hablaremos de esto, y plantea cómo a lo largo de la historia han habido diferentes discontinuidades que se han fusionado, es decir, que pensábamos que eran elementos diferenciados y al final no lo han sido. La última, la cuarta discontinuidad, es la del hombre y la tecnología, ¿no? Como que parecían dos cosas que estuvieran separadas cuando en realidad forman parte de una misma cosa, ¿no? Entonces, ver a los cyborgs como algo ajeno a nosotros, como algo diferente a nosotros, seguramente es porque ostensiblemente tienen elementos que destacan su condición, ¿no? La antenita o las orejas de Manuel de Aguas o los sensores de Munribas en los pies y tal, pues vale, o sea, como que lo ves y dices, esto es diferente, pero en realidad en el resto de nosotros ya estamos haciendo cosas que si nos vieran nuestros yos de hace 30 años ya lo verían como algo completamente, como una versión extendida de nosotros que ha abrazado la tecnología. Lo que pasa es que como ya somos una masa y ya lo vivimos de una manera natural, hemos naturalizado esa tecnología, no nos vemos extraños, no nos vemos como algo raro, pero es verdad que hacemos cosas, incluso decimos, pero sobre todo hacemos cosas como, por ejemplo, de poner toda nuestra memoria en un móvil, poner todos nuestros recuerdos en una información en la nube. O sea, todo eso que antes atesorábamos de manera natural, lo hemos ido expulsando, lo hemos ido sacando y está fuera, y podemos acudir a él como si fuera un software que se vincula con nosotros, con el que estamos conectados, pero que ya no lo tenemos. O sea, nos olvidamos de los nombres de las películas o de las canciones porque tenemos un Spotify que nos lo recuerda. Nos olvidamos de los números de teléfonos porque tenemos nuestra agenda ya aquí, o sea, en este aparato. Entonces, una versión de nosotros mismos de hace 30 años que nos viera siempre con el móvil en la mano, así, aunque no esté atado a nosotros, pero siempre en la mano o siempre en un bolsillo, siempre visible, se plantearía si eso ya no es una extensión de nosotros mismos y estamos empezando a fusionarnos con la tecnología. Entonces, ahí sí que hay una relación ya de casi ciborguismo, ¿no? Lo que pasa es que la tenemos naturalizada, la tenemos normalizada, y siempre es el paso siguiente el que nos parece ya como raro, que siempre viene o suele venir de la mano de los artistas, que por eso también, si quieres, ahora hablamos de qué papel tiene el arte en el desarrollo del cyborg, ¿no? De agitar, de interpelar nuevas formas de existencia, porque lo que no viene del arte y viene de la cotidianidad casi como que se diluye y ya no nos vemos como cyborgs, ¿no? Sí, o sea, básicamente creo que ya incluso a la forma de hablar, de hecho, yo oí decir a Neil Harbison una vez que ya nuestra forma de hablar nos asemeja al ser cyborg, porque, por ejemplo, antes siempre hubiéramos dicho no me queda batería en el móvil, no tengo batería en el móvil, y ahora la gente ya dice no me queda batería, como si tú fueras el propio dispositivo, no me queda batería. Y esa parte por el todo es como que mentalmente te pone en una situación en la que tú, si tu móvil pierde batería,
tú estás perdiendo algo. Ya no estás accediendo a cierta información que antes tenías en tu cabeza. Ya has perdido soberanía. Entonces, esa pérdida de soberanía, porque se lo has depositado un sentido, has depositado una capacidad a algo fuera de ti, te hace, de alguna manera, ser ya un cyborg, ¿no? O un transhumano. ¿Y tú crees, Juanjo, que viendo pues eso, el salto tecnológico que ha pasado en esta realidad pospandémica donde nos hemos visto casi obligados a tener que aceptar e integrar de forma casi total la tecnología en nuestras vidas? ¿Crees que, y te pregunto a nivel personal, no a nivel experto, que volvemos a recordar para los que os conectéis ahora, que esto es una conversación entre amigos para arrojar un poco de luz sobre el tema y no somos para nada expertos. Así que te quería preguntar, que es una reflexión que también me planteó David, porque yo antes también pensaba que íbamos un poco hacia la oscuridad con la tecnología y que íbamos a ser completamente absorbidos por esta nueva realidad, que no había realmente escapatoria, y David planteaba un poco la misma reflexión que tú planteas, de ya somos cyborgs, solo que nos hemos quedado un poco en la antesala del futuro, porque ahora mismo, viéndote explicar lo del móvil, que lo tienes que coger, lo tienes que enseñar así, y realmente siendo conscientes de todas las cosas que ya hemos delegado a este aparato, el paso natural va a ser integrar toda esa información de vuelta a un medio en el que puedas disponer de ella mucho más fácil, y empezaremos a eliminar toda la bullshit o todos esos detalles que ahora mismo son los que, digamos, nos ponen trabas a la hora de continuar, como no tengo batería, no tengo datos, no tengo tal, porque realmente el progreso requiere de gente que esté en su máximo nivel, y como vamos hacia también una era de abundancia, ¿tú crees que realmente estamos en el momento que se percibía antiguamente como en el futuro, donde la gente a nivel, vamos a llamarle ético o mental, ya está preparado para adoptar ese paso hacia el ciborguismo, o hacia el transhumanismo, o hacia ya humanos alterados físicamente con tecnología integrada? Pues, bueno, es que siempre parece que cuando estás en una época, siempre parece que estás en el culmen del desarrollo de una idea y que es el momento para el cambio, ¿no? Pero no lo sé. O sea, no sé si realmente ese es el momento o los momentos son una cosa mucho más diluidas, que acaban apareciendo de una manera muy progresiva y que sin darte cuenta llega un momento que ya ha pasado, ¿no? Como la metáfora, o sea, como la paradoja, no recuerdo de qué filósofo era, sobre el hecho de quedarse calvo, que te decía, ¿cuál es el pelo que hace que ya te conviertas en calvo, ¿no? O sea, hay un cambio binario. ¿Y cuál es el último pelo en el que dices, vale, ya soy calvo, ¿no? O sea, es algo que cuando no eres calvo, no eres calvo, y cuando eres calvo lo eres. Pero todo lo que queda entre medias no sabes cuándo es el punto de inflexión. Entonces no sabría si estamos seguramente en ese camino. Eso está claro, porque están apareciendo movimientos, porque, como decía, incluso de una manera inconsciente estamos generando un cambio en nuestra forma de vivir que sí que es verdad que se están concentrando, la cantidad de cambios que se han concentrado en los últimos... esto David lo explica muy bien con una referencia que ahora no tengo, pero bueno, David es compañero y artífice del proyecto Fast Love Studios y bueno, siempre da muchos inputs, lo digo por contextualizarlo. Mañana también, miércoles, tendremos una charla en Clubhouse sobre la misma hora, 11:30, con David para hablar algunos de estos temas. Así que para toda la gentecilla que estáis por aquí, os queráis unir y darnos vuestra opinión, también bienvenidos. Disculpa, Juanjo, quería recordarlo para... Guay. Que siempre habla eso de que en los últimos años se ha dado una aceleración en los cambios, los cambios sociales, culturales, etcétera, que no es comparable a todas las precedentes. Es decir, que se da en los últimos 5 o 10 años hay una curva, ¿no? Él habla de una curva, no sé qué autor lo plantea, de la exponenciación de los cambios y cómo todo lo que ha sucedido en los últimos 100 años se ve fulminado por cambios que ahora suceden en días o en meses, como hemos visto con el caso de la pandemia. Pero no sabría decir en qué momento realmente va a generarse el cambio a través del cual
entendamos que hemos dado un salto hacia una nueva condición humana. Creo que eso pasará, llegará un momento en que miraremos para atrás y empezará a haber una reflexión y lo valoraremos y diremos, hostia, sí, o puede que nunca, o puede que por no querer desnaturalizarnos y por aferrarnos a nuestra propia identidad, que es una cosa que no hemos hablado hoy y que seguramente no podemos hablar porque requiere de mucha más reflexión, que es qué es ser humano. Estamos hablando que es ser un cyborg, pero es que primero tendríamos que ver qué es ser humano, ¿no? ¿Qué define, cuáles son los límites del hecho de ser humano? Entonces nosotros vamos a seguir considerando seres humanos. De hecho, como decíamos antes, al quien se pone una prótesis seguramente se la pone por seguir queriendo ser humano y no un monstruo. Esto, perdonad, lo digo a lo bestia, ¿no? Pero no ser algo diferente al ser humano y disponer de todo aquello que estaba previsto que tuviera cuando nació. Entonces es como, joder, no están intentando mentalmente llegar a otra parte, están queriendo mantenerse lo más puro posible en el ser humano. Solo algunas personas sí que se reivindican a sí mismas, por eso decía ese acto de voluntariedad y esa exploración hacia nuevos sentidos de una manera voluntaria, como la definición de cyborg, porque solo ellos se van a definir así. Seguramente, a lo mejor esta batalla, incluso aunque lo que ahora mismo para nosotros es ser un transhumano, puede que dentro de unos años lo sigamos considerando ser humano porque se haya integrado en nuestra naturaleza diaria. Entonces no sé si ese momento va a pasar, al menos no de una manera narrativa, es decir, va a haber una narrativa de lo que es ser un transhumano, un cyborg, o vamos a seguir siendo humanos siempre, aunque añadamos esas capas de hermanamiento con la tecnología entre el hombre, el ser humano y la tecnología. No lo sé, tío. Pero sí que es verdad, volviendo también, retomando un poco la pregunta que planteabas de si llegar a integrarse de una manera menos o menos externa y más interna, creo que como casi todo lo que hace que el ser humano cambie a nivel externo a él, empieza siendo una prótesis y acaba siendo una integración, pues imagínate, al principio las gafas, ahora hay lentillas y hay operaciones, al principio pelucas, vuelvo a lo de los calvos, al principio pelucas y luego injertos capilares, hay como pasos, ¿no? No sé, los implantes cocleares para los sordos, ¿no? O sea, para las personas sordas. Primero intentando, o sea, evidentemente hay quien se mantiene y quiere seguir siendo, y entiende la sordera como una situación que no tiene que trascender, pero hay quien sí y se va a poner un implante coclear y eso ya queda ahí dentro de una manera definitiva, ¿no? Ya no es un audífono que te pones, sino que ya evidentemente te entra directamente a los conductos auditivos. Pues sí que creo que vamos a pasar a una fase en la que la integración, por ejemplo, Neuralink, que está, como tú decías antes, está trabajando para eso, para que todo lo que tenemos fuera y que nos hace vulnerables porque dependemos de ello, pero no lo manejamos, que lo podamos manejar. Y aún así seguirá habiendo siempre esa condición de depender de un dios externo que es la máquina, porque los softwares se programarán desde fuera, porque aunque lo tengamos programados, nos seguirá haciendo vulnerables, porque ya no solo somos vulnerables porque somos carne y hueso, sino que además somos un software que ya no depende de nosotros y podrán vulnerarnos por ahí, ¿no? No sé si me estoy yendo, pero... No, la verdad que tiene mucho sentido lo que dices, pero mientras hablabas pensaba, no hacemos lo mismo con los libros realmente. En vez de almacenar todo en la cabeza, pues lo vamos volcando en libros a los que luego podemos ir accediendo. ¿Cuál sería la diferencia de lo que estamos... O sea, la única diferencia sería que ahora lo estamos percibiendo de forma digital, pero quizá ahí podemos sacar alguna... No sé, igual nos puede dar alguna pista de cómo puede llegar a evolucionar, ¿no? Porque realmente el conocimiento también antes pues tú lo almacenabas y se transmitía de abuela a nieto, pero luego se traspasó a los libros, entonces el conocimiento llega a más personas y ahora la reflexión que planteaba es con ¿sabes? Porque yo me lo imagino, o sea, cuando pienso en cyborg me imagino el cerebro siendo como un ordenador, básicamente, ¿no? Has abierto... Sí, no, o sea, que has abierto un debate súper guapo, porque de hecho, o sea, a lo largo de la historia han habido como muchas reacciones frente a la tecnología, ¿no? Ahora, en la revolución industrial, los ludistas, por ejemplo, que creían que la tecnología
iba a acabar con con las formas de vida y se iba a imponerse esa visión de la tecnodistopía, ¿no? De que la tecnología, que es un debate abierto a día de hoy, o sea, la tecnoutopía y la tecnodistopía, o sea, los dos escenarios como en los que la tecnología va a acabar destrozándonos o va a acabar imponiéndose sobre nosotros de una manera autocreada, ¿no? Casi como que la tecnología se pudiera crear a sí misma y estuviera exenta de la propia voluntad del ser humano, o incluso que tuviera capacidad propia para imponerse sobre nosotros. Y luego la tecnoutopía, a través de la cual pues eso, un optimismo tecnológico, que creemos que los problemas que vamos generando la tecnología los va a ir salvando, aunque muchas veces son consecuencias de los propios avances tecnológicos y van contestando a sí mismas. Pero lo que te quería decir es que históricamente ha habido muchas oposiciones a la tecnología y la tecnología la entendemos ahora como algo turbo, ultradigital, como de vigorexia digital, ¿no? Los últimos dispositivos tecnológicos, los últimos software, los últimos elementos súper tecnológicos, pero en realidad la tecnología es todo lo que nos ha permitido adaptarnos a la vida tal cual la concebimos, ¿no? O sea, el hecho de crear el fuego, el hecho de los inventos básicos, la rueda, todo esto son tecnologías, ¿no? Y la tecnología nos ha hecho ser lo que somos ahora, nos ha permitido dejar de adaptarnos al medio para adaptar el medio a nosotros. O sea, nos ha puesto en la cúspide. Y en Platón, por ejemplo, ya planteaba, perdón si me cuelo, creo que es Platón, sí, creo que es Platón, ya planteaba una oposición a la tecnología entendida como el nacimiento del libro, del conocimiento escrito. Es decir, por el ejemplo que ponías, de si los libros no han sido lo mismo y tal, y que se almacenan ahí externos, ya había gente, o sea, en la sociedad griega clásica, entendían que el saber y el conocimiento tenía que trasladarse verbalmente. O sea, era algo que tendría que quedarse en nuestras cabezas y tenía que anidar ahí, tenía que quedarse fijado. Y que el hecho de que apareciera el libro y que permitiera que el conocimiento se plasmara en el libro, pervertía al conocimiento y nos enajenaba, o sea, nos sacaba como cualidad propia que había sido la narración oral y la tradición oral del conocimiento, lo sacaba y lo convertía en libros. Y eso fue una de las primeras oposiciones a la tecnología de la mano de intelectuales, o sea, en este caso de Platón, y que se oponía a que existieran los libros porque ya era eso, ya era externalizar elementos que eran connaturales, que era el conocimiento y el saber, dejarlo ahí apartado, y que todo eso iba a ir a una especie de idiotización, ¿no? O sea que... Para que tú veas, para que veas que es que siempre llegamos... Viene de largo, además, tío. Y de hecho hay una cosa muy guay también, un concepto que me está viniendo a la cabeza, que es el efecto Flynn, que ha hablado siempre, que es una teoría que plantea que las generaciones han sido siempre, hay un crecimiento del conocimiento, es decir, cada vez el conocimiento ha ido creciendo y creciendo y creciendo y nos hemos ido haciendo cada vez más inteligentes, ¿no? Y lo que se llama el efecto Flynn. Y ya hay voces que dicen que estamos justo en la caída de la parábola, que ya no estamos en ese crecimiento de conocimiento, sino que al contrario, estamos cayendo y siendo cada vez más tontos. Pero salen voces opuestas que plantean, no, eso no es así, es que el problema está en que el efecto Flynn se mide por unos parámetros y unos indicadores que ahora ya que están desfasados, que son obsoletos. O sea, es decir, la inteligencia, por ejemplo, medida de la manera básica con los indicadores clásicos que plantea el efecto Flynn, está claro que tenía sentido hasta ese momento de inflexión, porque nuestros estilos de vida habían sido más o menos parecidos, pero en el momento que irrumpen las nuevas tecnologías de esta manera tan voraz y tenemos una nueva forma de leer, una nueva forma de hablar, una nueva forma de relacionarnos con el otro, la inteligencia se está mutando. Seguimos siendo igual o más inteligentes, solo que a lo mejor hay variables como la memoria, que aunque la memoria se considera fundamental para la inteligencia, a lo mejor ya no funciona de la misma forma, porque los recuerdos ya no los almacenamos de la misma forma, porque vivimos en un cerebro común y nos apoyamos en Wikipedia o como decíamos en el móvil, pero sin embargo estamos desarrollando otros elementos cognitivos, como pueda ser, no sé, la intuición o, no sé, o la agilidad, la plasticidad mental, el poder afrontar los cambios, como decía antes, ¿no? Esa curva de cambios tan fuerte. Personas de hace 20 años lo viven con mucha angustia. Las generaciones de ahora los cambios los viven súper, o sea,
los reciben con mucha agilidad porque están acostumbrados a que su mente se acostumbre a cambios constantemente, ¿no? Y que bueno, hay otro debate ahí con la multitarea y todo este tipo de cosas, pero bueno, que en definitiva la inteligencia también está mutando. Entonces, no creo que haya una pérdida de capacidades intelectuales, sino que seguramente, y es lo que se está viendo, hay que dejar de medir la inteligencia de la misma forma, hay que buscar otros parámetros, otros indicadores. Pues sí, tío, yo creo que se trata de encontrar la forma, y otra de las cosas que también hablamos mucho en Fast Love no es dejar que la tecnología o asumir que la tecnología de repente se va a convertir en nuestro enemigo y vamos a convertirnos nosotros en sus esclavos, sino realmente entender que, como tú has dicho antes, va a ser algo muy progresivo y que también algo que cabe apuntar es que depende mucho de nosotros. O sea, que toda la gente joven que está en proyectos, que está trabajando, que está haciendo que el mundo se mueva y que su cabeza piense, será la gente que desarrolle y utilice y integre esas tecnologías. Entonces creo que, y ya como opinión personal y un poco para concluir, que nos quedan 5 minutos, creo que no hay que tener tampoco miedo, sino respeto y ser muy conscientes que las generaciones y en los tiempos en los que vivimos podemos tener un impacto en los que realmente podemos hacernos dueños de esa tecnología para influir, lo que siempre decimos, en los valores y en los propósitos que nosotros tenemos como individuos, como puede ser preservar la naturaleza, preservarnos a nosotros mismos, tener aire que podamos respirar, preferiblemente sin intoxicarnos, y poder, como mínimo 2 semanas al año, poder disfrutar del mar con tus hijos, por ejemplo. Así que yo creo que cuando empecemos como sociedad a entender que la tecnología, y es algo que tú dices mucho también, y David, que la tecnología está al servicio de los humanos, porque la crean los humanos, ¿no? Es como si tú haces una tarta para toda tu familia y antes de dársela, pues dices, oye, cuidado que os podéis envenenar. Pues tío, la tarta la he hecho yo y la vamos a compartir todos. Entonces, creo que cuando se entienda eso, y no sé si tú quieres concluirlo un poco mejor, ya que la reflexión, bueno, pues me la planteaste tú. No es mía porque es de Latour, ¿no? De Bruno Latour, que es un sociólogo que habla de si la tecnología es neutra o no. Él dice que la tecnología no es neutra. Él te plantea, bueno, hay un dilema, ¿no? Que es el de si una pistola se dispara, no recuerdo muy bien el ejemplo, pero era algo así como el culpable es la persona que es la bala o es la persona que dispara el gatillo, ¿no? O sea, como al final la cuestión es que es verdad que la tecnología no es neutra porque está creada desde la voluntad humana, pero precisamente por eso la tecnología en sí misma no es nada. La tecnología es lo que queramos que sea. Lo que pasa es que esa voluntad humana está regida también por variables como el poder. Hay momentos en los que decidimos desarrollar unas tecnologías y no otras, precisamente porque hay intereses, hay un poder detrás que gobierna el uso de esas tecnologías y luego eso cae en cascada hacia los demás, porque la existencia de los móviles de una determinada forma puede que responda a un interés personal, pero sobre todo responde a un interés comercial también, ¿no? El crecimiento y el crecimiento exponencial del uso de las tecnologías tiene detrás unos intereses de información, unos intereses de gestión de la información, de desarrollos tecnológicos y de grandes techs que están detrás intentando que eso sea así, ¿no? Para eso, ahí está el documental, ¿no? Del dilema de las redes sociales de Netflix, por ejemplo, que habla de todo esto. Pero lo que tú planteas es muy interesante porque creo que nos pone de frente ante una cuestión. Uno es, ¿cyborgs para qué? O sea, es decir, ya no es qué es un cyborg, sino para qué ser cyborgs, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Es una intención individual? ¿Es una intención colectiva? ¿Hay una vocación de cambio? ¿Es un propósito también para mejorar nuestra relación con el entorno? ¿O es simplemente una satisfacción individual? ¿Es una exploración, no digo nihilista, pero sí como, bueno, en la que es verdad que, por ejemplo, los cyborgs, está el movimiento cyborg, de hecho está, como decía antes, la Cyborg Foundation, y hay un manifiesto cyborg, hay una serie de cuestiones que generan grupo y colectividad en torno a los cyborgs, pero más allá de eso, cada uno tiene su senda y explora su senda y
y el ser cyborg responde a una exploración personal. Aunque, como decíamos antes, al ser dentro del mundo del arte, hay que plantearse también si pretende plantear preguntas y pretende agitar e interpelar a la sociedad para que nos preguntemos cosas, y es que esas preguntas nos hagan ver la relación con la tecnología de otra forma para plantearnos también futuros y propuestas de valor de futuro diferentes. Es decir, que si el movimiento cyborg tiene esa intención, es interesante porque te plantea, te acerca al futuro de una manera rápida y dices, hostia, vale, pues vamos a tomar medidas, ¿no? Porque el futuro se construye, porque el futuro es algo que no existe de per se, es algo que estamos construyendo hoy tú y yo hablando y toda la gente que estamos en el mundo a día de hoy. Entonces, el futuro ya está haciéndose, ¿no? No es algo que llegará, es algo que estamos haciendo ya hoy, porque hay un efecto causal con todo lo que sucede, ¿no? Entonces, si el ciborismo viene para eso y plantea eso, de puta madre, porque estamos de alguna manera reflexionando. Si es solo una intención personal de exploración, ole, súper bien también, pero no sabemos hasta qué punto tiene un valor colectivo, ¿no? Y en ese sentido, si nos plantea que la tecnología la podemos usar como queramos y responde a la tecnodistopía para decir, ojo, la tecnología puede ser nuestra ruina, claro que lo puede ser, pero podemos cambiarlo. Y ahora está en cómo queremos cambiarlo, en cómo nos vamos a organizar para cambiarlo, porque como decía antes, hay tantos intereses detrás, hay tanto poder detrás de las tecnologías para que se usen de una determinada forma, que aunque podamos hacer de ellas lo que queramos, si quien puede hacer de ellas lo que quieran son los grupos oligárquicos, las empresas, los poderes fácticos, y no quieren renunciar a su beneficio de utilizar la tecnología de una determinada forma, pues entonces no podemos hacer nada y lo que tenemos que hacer es organizarnos, tenemos que generar activismo, tenemos que trabajar desde el arte, desde otros frentes, para plantear nuevas formas de usar la tecnología, tener ciencia política, robar poder y que haya redistribución de poder para que podamos decidir qué hacer con las tecnologías, de verdad, legislar, etc. Qué bonito te ha quedado. ¿Y qué razón tienes? Pues, Juanjo, ha sido un placer, como siempre, poder charlar contigo un ratillo sobre el futuro. Quiero recordar a la gente que nos estáis aquí viendo, bueno, primero agradeceros por escucharnos estos 45 minutillos, espero que hayáis aprendido algo, que os habrá explotado la cabeza igual que a mí ya un par de veces, porque pues hablando de estos temas te das cuenta que está todo en el aire y que realmente no sabemos nada, así que bueno, quería dar las gracias también a todos los que estáis por aquí, a Albu, Fanny, Rubén y gentecilla que hay por aquí y nada, Juanjo, no sé si quieres decir algo más. Creo que vamos a abrir un canal en Discord también hoy para un poco volcar algunos links relacionados con el transhumanismo y para un poco generar conversación, que creo que aquí Fanny Rivera había dicho si podíamos dejar algunos enlaces de conceptos de lo que estamos hablando, así que Fanny, no te preocupes, que abriremos un canal en Discord y un poco pues para hablar de estos temas, contestar preguntas y lanzar más preguntas, que nosotros tenemos más preguntas que respuestas también, así que os esperamos allí a los que queráis echarle un ojo. Podéis también ver más cositas en fastlovestudios.com, donde también tenemos el proyecto del manifiesto, que como decía Juanjo, todo esto de analizar el futuro y pensar en las nuevas tecnologías está muy bien, pero realmente tenemos que ver cómo vamos a utilizar todo este contexto y todo el avance que está habiendo para realmente traducirlo en activismo y en redistribución de recursos, de oportunidades. Así que bueno, tenemos un proyecto que es el Open Manifesto, donde hemos hecho una declaración de intenciones inicial con la esperanza de que todos vosotros y vosotras paséis por ahí e intentéis aportar, o intentéis no, porque al aportar estáis ya haciendo vuestro punto de vista sobre cómo deberían funcionar un entorno laboral, las empresas, el sistema, la redistribución de poder, propuestas de economía circular, cómo deberíamos abordar los temas de la sostenibilidad, de la regeneratividad, de la preservación de donde vivimos. Y nada, no me quiero enrollar mucho más porque ya hemos dicho cositas y tampoco quiero destripar mucho. En Discord podéis encontrar este tipo de cosas, en fastlovestudios.com podéis ver el manifiesto y otro par de cosillas más que tenemos, y luego en el Instagram pues iremos subiendo contenido relacionado al futuro.
Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias, Juanjo. Un placer siempre. Muchas gracias. Seguiremos dando caña aquí a ideas los próximos días. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado y aguantado. Y nos vemos por los canales externos. Un besote y un abrazo a quien corresponda. Gracias. Chao, chao.